Continuamos con nuestra serie Libertad a los cautivos, con nuestro tema de hoy, las armas espirituales. ¿Qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Y mi Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que nos guíes, que cumplas tu propósito en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y que tú, Señor Todopoderoso, tomes control de nuestra vida, de nuestra mente en este momento, de nuestro cuerpo, que todos nuestros sentidos estén activados, centrados en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, reflexionando sobre la palabra cautivos, dijimos que la palabra cautivos del griego shabá significa llevar preso. Hay diferentes tipos de cautiverio, a nivel del alma, a nivel espiritual y a nivel corporal. Entendiendo cómo está formado el hombre, según 1 de Tesalonicenses 5:23, y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que somos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Si ustedes notan, cuando se refiere al espíritu, está escrito con minúscula y significa que se refiere al espíritu del hombre o del ser humano. Es necesario entender cómo está constituido el hombre para que nuestra administración sea efectiva. No podemos separar el uno del otro, porque van perfectamente unidos. Pero sí debemos de discernir de qué se trata el caso que estamos analizando, para saber si es una opresión, una posesión, o es a nivel de la mente o del pensamiento. Estamos hablando de estar cautivos. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos saben que Dios es fuerte y poderoso? ¿Verdad? Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nosotros somos débiles y Él es fuerte. En la vida cristiana batallamos en contra de fuerzas malignas poderosas, encabezadas por Satanás, que es un luchador vicioso. 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 nos dice: sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Qué significa sobrios? Del griego nefo. Significa mantenerse despierto. Dile a tu compañero, ¿estás despierta? ¿Estás atenta? Y significa velar, estar atentos. ¿Contra quién es la lucha? Con nuestro adversario, el diablo. ¿Qué significa adversario? Del griego antídicos. Significa oponente. Específicamente refiriéndose a Satanás como oponente, como el archienemigo. El adversario es el oponente de Dios, el enemigo de Dios. ¿Qué significa diablo? Del griego diabolos. Fíjense lo que significa. Significa calumniador. Alguien que calumnia es un impostor que toma el lugar que no le corresponde. Y es un difamador, miente, dice cosas que no son ciertas. Debemos entender que un soldado del Señor no debe ser un calumniador. No debe ser alguien que tiene una doblez o un doblez, porque si así fuera, perdería su batalla. Dice en nuestro verso 8 que el adversario, el diablo, anda como león rugiente. Diga conmigo, ¿cómo? Porque la palabra como es un símil, está hablando de una comparación. Buscando, dice, a quién devorar. Jesús es el león de la tribu de Judá, pero el diablo se hace pasar como un león. Por eso dice, anda buscando, como león anda buscando a quién devorar. O sea, es un oponente, está tratando de usurpar la presencia de Dios. Si ustedes notan, no busca a nadie en específico, porque dice, anda buscando a quién devorar. Pues solo Dios conoce el todo del hombre. Pero si va a devorar, ¿a quién es el que va a devorar? Al que no está sobrio, al que no está velando y orando, al que no está despierto, atento. Porque vivimos en un mundo donde todo nos parece normal, donde todo nos parece natural. Porque si no fuera así, aún no surgiría entre los que decimos que somos creyentes, hijos de Dios, un difamador, una difamadora, un calumniador que tiene doblez, que no dice la verdad, pero no entendemos que es el reino de las tinieblas expresado. Ahora, dice que hay un reino de la luz y hay un reino de las tinieblas. Dios nos escogió como un pueblo para reflejar esa luz de Dios, esa luz admirable.
Así es que el enemigo anda buscando a quien devorar. Al que no está atento, como dijimos. Tenemos que estar discerniendo las armas del enemigo. Cuando tú ves a alguien que calumnia y difama, pero está entre nosotros, nos damos cuenta que cayó en el engaño del diablo. Y es tremendo porque a veces lo vemos tan natural y no pensamos que nos estamos manejando como un oponente, como el oponente de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y tenemos que tomar esa conciencia. Difaman sin temor de Dios. Su mente está velada. No puede ver ni entender, porque algún pecado oculto lo atrapó. Y el enemigo o adversario lo devoró. ¿Pudiera ser un pecado de codicia o un pecado de orgullo? Por esa razón dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra personas. Y quiero que me acompañe por favor a Efesios 6:10. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. A veces nos estamos peleando con la hermana, con la suegra, con el tío, con el primo, con el vecino. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque no tenemos lucha contra personas. ¿Sí? No tenemos lucha contra personas, a eso se refiere carne y sangre, sino contra los principados, las potestades. Y cada quien refleja con el que adora, ¿verdad? Si nosotros somos de Dios, hablaremos verdad, ¿sí? Si somos de Dios, actuaremos con integridad. Y vamos nosotros a entender las armas espirituales para poder deshacer todos los argumentos del enemigo, para ir contra las acechanzas del diablo. Pero tenemos que entender primeramente este punto que es muy importante. ¿Cómo vas a pelear si no conoces tu enemigo? ¿Tú conoces el carácter de Dios? No digo nada.
¿Sí conoces el carácter de Dios? Ahora, ¿tú conoces el carácter del diablo? No oigo. ¿Sí? Vamos a definirlo. ¿Cómo es el carácter de Dios? El carácter de Dios, mira, Él es bueno, Él es santo, Él es fiel, Él es íntegro, Él es verdadero, Él es de una sola pieza, no tiene doblez. ¿Cómo es Satanás? Mentiroso, usurpador, engañador, malo. Vamos a definir el carácter, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, yo soy hijo de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de la luz. Entonces hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces, ¿nosotros en qué reino estamos? ¿Estamos en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? ¿Verdad? Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La luz vino a este mundo, pero vino para alumbrar al mundo, para que el mundo pudiera ver su luz, su verdad. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿En qué reino estamos? ¿En el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? Porque dice claramente, porque no tenemos lucha contra personas, contra carne ni sangre. Cuando hay conflictos que tienes que enfrentar, aún entre gente que tú dices cristiana, y tiene doblez, y miente, y difama, y calumnia, ¿cómo vas a pelear la batalla? Ese es el punto. Entender primeramente y discernir que nuestra lucha no es contra personas. Y tenemos que ser bien sabios y muy inteligentes para aprender a guerrear espiritualmente con el entendimiento de Dios, con los principios de Dios, para deshacer toda arma del enemigo. Dice que no tenemos lucha contra personas, sino contra principados. Ellos nos quieren destruir, ¿sí sabían? Quieren destruir nuestra vida, quieren destruir nuestra familia, quieren destruir nuestro matrimonio. Tristemente conozco parejas de esta iglesia, donde muchos se casaron aquí. Y he aconsejado parejas donde ellos están con doblez. Y no tienen mucho tiempo de casados. Sin embargo, ya están retraídos, ya están empezando a amar el mundo. Quizás ya se fijaron en otra mujer, pero no son sinceros. Se vuelven los oponentes de Dios. Qué tremendo. Sin entender y discernir esto, que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Para contrarrestar sus ataques debemos de depender de la fortaleza de Dios. De la fortaleza de Dios. Y vamos a acercarnos al que es fuerte, ¿verdad? Al que es fuerte, al que es poderoso. Y vamos a usar cada pieza de la armadura. Pablo no solo da este consejo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino también a cada individuo de ella. O sea, nosotros como iglesia, como la iglesia de Cristo, no debemos de ignorar cuáles son nuestras armas espirituales. No debemos de ignorar cuál es el carácter del diablo. No debemos de ignorar cómo debemos de pelear nuestras batallas. Hay que discernir. Y dice Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánta? De
toda. No puede solamente la persona traer parte de la armadura. Y dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es vital vestirse con toda la armadura de Dios. No se pueden dejar huecos. San Pablo usaba de ejemplo la armadura de un soldado romano para ilustrar cada parte de la armadura que es vital. ¿Se está proyectando la armadura? Me gustaría, si la tienen, que la proyecten. ¿Ya? ¿Sí? Vemos al soldado romano. ¿Tienen otra imagen más completa de frente? Otra más completa, ¿no? A ver, pásala, otra imagen. Ajá, otra imagen. Sí, ahí vamos a ver todas las partes. Fíjense, ahí se ve la espada del Espíritu, se ve el escudo, que la Biblia lo habla simbólicamente, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, que es el casco, la coraza de justicia, que era lo que protegía los lomos. Por eso dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Y aparte de eso traía otra coraza interna para proteger las partes vitales, el corazón, los pulmones. Y esta figura del soldado romano lo tomaba como una figura para que nosotros pudiéramos entender las armas espirituales que nosotros tenemos y cómo funcionan. Las vamos a ir mencionando en un orden según se muestra más adelante. ¿Para qué sirven las armas espirituales? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Diga conmigo, firmes. Primeramente vamos a ver qué significa acechanzas. Acechanzas del griego metzodeia. Y fíjense lo que significa. Significa trucos, artimañas de error, trucos que el enemigo usa. Dice el verso, para que podamos estar firmes contra las acechanzas, porque el enemigo es muy astuto. El enemigo usa muchos trucos engañosos. La versión Dios se habla hoy dice engaños, usa engaños. Engaños que hace a través de sus trucos, a través de juegos de palabras. Génesis 3:1. Y aquí vamos a ver sus trucos y su juego de palabras. ¿Sí? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y fíjense su juego de palabras. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Este fue un truco para lograr que la mujer le dijera el secreto de Dios. Y nosotros como mujeres debemos de pensar. Diga conmigo, pensar. Patti decía algo.
las mujeres hablamos mucho, pero también tenemos que aprender a pensar, a hablar con sabiduría, pero hay que pensar, porque muchas veces contestamos sin pensar. ¿No dice la Biblia, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse? ¿Sí? Pero primero hay que ser prontos para oír. Por eso decía, estar despierto, sé sobrio, pon atención, porque no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, contra potestades. ¿Sí? Entonces no durmamos, sino velemos. Vamos a discernir. Así es que la mujer respondió a la serpiente, sin pensar, del fruto de los árboles podemos comer. Eso era lo que quería el enemigo. Hacer un truco, un juego de palabras para que ella respondiera lo que él quería oír. Muchas veces alguien viene y no te dice las cosas, pero te las dice de una manera para lograr que digas lo que realmente hay en tu corazón. Y dice el verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eva cayó en su truco, una artimaña de error. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, tú no vas a morir. O sea, como diciendo, Dios te mintió. ¿Se fija? El adversario es el oponente de Dios. Y mete aguja por sacar hebra. Usa un juego de palabras. La mujer tiene que ser muy inteligente. Está bien hablar bajo la guía y el control de Dios, pero es importante también callar. Es importante guardar silencio. Es importante mantenerse despiertos, inteligentes, sabiendo qué está hablando la persona que está cerca de mí. Tengo que discernir, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, porque nos están mostrando el carácter de Dios o el carácter del otro. Muchas veces el enemigo va a querer traer una difamación para tu mamá y otro lo está escuchando. Va a querer traer una difamación contra los ministros y tú lo estés escuchando y no disiernes que es el oponente de Dios, que es el enemigo de Dios que quiere destruir la obra, que quiere destruir tu familia. Y aplicas tu oído a una persona que es muy imprudente y que empieza a hablar y habla mal de la suegra y habla mal de el esposo y habla mal de todo, que es el oponente de Dios. Dígale a tu compañera, aunque usted no lo crea, es el oponente de Dios. Ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es justo. El carácter de Dios es santo. Amén. El carácter de Dios es luz. No hay tinieblas en él. La luz vino para alumbrar, para mostrarnos el camino. Una vez que Eva revela el mandato de Dios, abre la puerta para que el enemigo le mienta. Cuando abrimos la puerta, cuando hablamos lo que no conviene, abrimos la puerta para que el enemigo le mienta, porque se va a encontrar con otra persona
que no está reflejando el carácter de Dios, sino el carácter del otro. Y tiene que haber un despierto, alguien que vela, alguien que discierne los trucos, los engaños de Satanás, para decir: stop, lo que habla tu boca no es con prudencia ni con verdad, solamente refleja lo que hay en tu corazón. Y tienes que librarte de esa amargura. ¿Ustedes creen que Dios está amargado? ¿Verdad que no? Pero el diablo sí. Precisamente sus trucos y sus mañas son las que quiere que nosotros tengamos, porque desde el momento en que el hombre cayó y el hombre desobedeció a Dios, estamos en esa condición caída. Por eso que tenemos que discernir cuál es el reino de Dios y cuál es el reino de las tinieblas. Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora me pregunto, ¿tú sabes ahora el bien y el mal? Sí, ¿verdad? Sabemos el bien y el mal, pero ¿somos como Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el enemigo le mintió a Eva para derribarla? Lo que quería ser el oponente de Dios era ir en contra directa de Dios. Y cuando no sabemos discernir esos trucos mañosos, caemos en el engaño. Por eso dice Efesios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es firme? Que me paré firme discerniendo lo que esa persona estaba diciendo, pero no se lo permití porque lo discerní. Y con la verdad pude deshacer la mentira. Pude descubrir qué es lo que había en su corazón. Y pude darle a conocer lo que Dios quería hacer y ver en esa persona en realidad. Porque Dios estableció la iglesia, la asamblea de Dios, para sanar, para restaurar, no para destruir. Tenemos que mostrar el reino de Dios y no el reino de las tinieblas. No tenemos que permitir que el reino del enemigo prevalezca dentro de la iglesia, como dice Mateo, porque las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán sobre su iglesia. Pero hay que entender, hay que discernir. Y cuando tú te estás dando cuenta de lo que está saliendo de tu boca, que no es de una fuente de Dios, el Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, hasta te asuste y te meta en el temor, para decir: ¡ay, híjole! Estoy en el reino de las tinieblas. Porque a veces no lo pensamos así, porque nuestra lucha no es contra personas, sino es contra principados, contra potestades. ¿Qué significa la palabra firme? Significa estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Significa entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Esos son los guerreros de Dios. ¿Cuántos guerreros de Dios hay en esta mañana? Amén. Somos guerreras del Señor, por eso dice: estad pues firmes contra las acechanzas del diablo. Estar estable, pero para estar estable hay que entender cuál es el reino de la luz y cuál es el reino de las tinieblas. Para estar firme, para no movernos, para no vacilar, tenemos que entender cuál es la verdad. Porque el enemigo es mañoso.
con sus trucos, con sus engaños. Y Dios quiere que estemos firmes, que el enemigo no nos domine, que el enemigo no nos abata. Porque ¿saben cuándo perdemos las batallas? Cuando nos estamos dando cuenta que en nuestra vida, en lugar de estar en el reino de la luz, estamos en el reino de las tinieblas. Porque de pronto te das cuenta que hay amargura en tu corazón, contra tu esposo, contra la suegra, contra la mamá, contra el vecino. Y estás abatida. ¿Por qué razón? Porque el pecado abate. Y ese es un síntoma del reino de las tinieblas, la amargura. Y no se puede ir a la tienda y decir, ¿me da por favor una pastillita para que se me quite la amargura? No, hay que confesar nuestros pecados. Hay que entender que estamos en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. Y estar bien firmes, pero no podemos estar firmes si estamos en el engaño. No podemos estar firmes si no permanecemos en la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es de una sola pieza. Jesús no tiene doblez. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Romanos 8:37. Y dice así su palabra: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que nada nos podrá separar, ni ángeles, porque cuando Satanás se rebeló, llevó la tercera parte de los ángeles que se rebelaron junto con él. Dice, ni principados, ni potestades. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Amén. Pero hay que discernir. ¿Cuáles son los principados? En la mayoría de las partes de la Biblia, donde leemos sobre principados y potestades, los contextos dejan claro que se refiere al enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Los principados y poderes de Satanás normalmente se ven aquí seres que ejercen el poder de los reinos invisibles para oponerse a todo y todos los que son de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? ¿Sí? Hay que entender, hay que discernir. Su labor es venir y destruir a la iglesia. Los hijos e hijas de Dios estamos conscientes de esta verdad, que los principados andan pululando para oponerse al reino de Dios
y a los hijos de Dios. Usan sus trucos engañosos para derribar a los hijos de Dios, para que el pecado les parezca deseable. Y muchas veces andamos en este mundo sin discernir que aquí están los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas, y que muchas veces te están incitando al mal, te están incitando a guardar rencor, te están incitando a ponerte al lado de una persona que miente, que engaña. Qué tremendo, ¿no? O sea, no durmamos, sino velemos. Estemos conscientes que no tenemos lucha contra personas. Saber cómo pelear las batallas. Por eso dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? El amor de Dios no busca lo suyo. El amor de Dios no se irrita. El amor de Dios no guarda rencor. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Y cuando nosotros actuamos como Dios, entonces el enemigo pierde su batalla. El oponente pierde su batalla cuando perdonamos a pesar de las fallas. Porque entendemos que la lucha no es contra personas. Amén. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está refiriendo a Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense lo que dice, todo fue creado. Los dominios, las potestades y los principados fueron creados por Dios. Amén. Pero eran ángeles ministradores, eran ángeles que servían a Dios en los cielos. Pero se levantó un oponente, Satanás. Se levantó uno lleno de soberbia. Cuando tú ves a una persona llena de soberbia, es el oponente de Dios. Porque ya levantó un ídolo para su persona. Todos son menos y esa persona es grande. Fíjense lo que el enemigo ha hecho con la humanidad. Permitió que la idolatría se levantara, que los artistas creyeran que son algo especial, pues viven de los aplausos de la gente y al que no le aplauden no sirve para nada. De eso viven, el egocentrismo. Por eso nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Dios. Amén. Nosotros no somos el centro, Cristo es el centro. Si tú estás orgullosa de algo, Dios puede venir y quitarte esa tablita en la cual te estás sosteniendo porque tienes orgullo, porque tienes tu carterita llena de dinero. Pero nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza no debe de estar ni en tu cuenta de banco, ni en la ropita que te pones. No somos nada. Somos un punto apenas que se ve. Pero Dios es el grande. Dios es el poderoso. Pues Satanás, como dice Ezequiel,
Él empezó a mirarse. Él era el que dirigía la alabanza y la adoración a Dios. Y dice Ezequiel: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se encontró en ti maldad. Y él decía, porque Dios había puesto una vestidura hermosa, le puso piedras preciosas, y esas piedras preciosas estaban simbolizando toda esa gama de colores. ¿Quién es Jesús? Jesús es vida, Jesús es luz, Jesús es santo, Jesús es admirable, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Pero ¿qué hizo Satanás? Llamado lucero de la mañana. ¿Por qué lucero de la mañana? Fíjense. Él era el que dirigía la alabanza. Él era el que decía: adórenle. Él es Dios. Él es santo. Él es hermoso. Él es admirable. Pero se empezó a llenar de soberbia y diciendo: ¿pero por qué toda la alabanza y la adoración a Dios? Si yo también soy hermoso, si yo también soy inteligente. Y entonces quiso ser como Dios. Y Dios lo arrojó a la tierra. Y se llevó con él la tercera parte de los ángeles. Y una jerarquía de espíritus demoníacos que fueron creados en primera instancia para el servicio de Dios. Así es que cuando siempre veas un conato, una rebelión contra un padre, una madre, una rebelión contra el liderazgo, es el oponente de Dios que quiere destruir la obra de Dios, porque se considera mayor y superior, y que se considera que solamente por causa de él o de ella puede hacer grandes cosas. De veras, los que pasan por esas situaciones creen que son el último saldíubas en el tiempo de agruras. Pero qué engaño. Él se paseaba entre las piedras de fuego. Él tenía el fuego de Dios, tenía la pasión de Dios. Y entonces Dios lo arroja y lo quita de las piedras de fuego y le dice: espanto serás. Imagínate, cuando ves a una persona que puede ser que físicamente, como lo era Lucero de la mañana, o como cuando puedes ver una mujer físicamente muy hermosa, pero de pronto empiezas a hablar con ella y ves que está llena de soberbia, y ves que se jacta de grandes cosas, y tú dices: es el oponente de Dios. Está llena de soberbia. Eso no le agrada a Dios. Y alguien inteligente y sabio se lo tiene que decir. Porque a veces decimos: yo me callo para no herir a nadie. Pero Dios no se calló. Entender y discernir. Lucero de la mañana era el que protegía la presencia de Dios. ¿Saben cómo protegía la presencia de Dios? Y todo esto nos lo narra Ezequiel. Creo que el capítulo 13 o el 28. Oh querubín grande, protector. ¿Cómo protegía la presencia de Dios? No permitiendo que nadie le robara la gloria.
dándole lugar a Dios, exaltándolo. Ajá. Los querubines en el Antiguo Testamento estaba el arca de la alianza, y arriba del arca de la alianza estaban los dos querubines, uno del lado derecho mirando hacia el arca y otro del lado izquierdo mirando hacia el arca. Miraban al propiciatorio, dice la Biblia, miraban a Jesús, porque Jesús es la propiciación por nuestros pecados. El que protege la presencia de Dios es aquellos que llevan a la gente a Dios. Míralo a Él. Míralo a Él. No permitas que nadie robe su gloria. Amén. Todo fue creado por Dios, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Dios es el creador de las potestades y principados. Así es que, ¿qué sucedió en el cielo, verdad? Dios arroja a Satanás. Oh, cómo caíste del cielo, lucero de la mañana. Dios siempre va a derribar al oponente. No hay nadie más grande ni fuerte que Él. No hay ninguno que se haya revelado que permanezca. No hay algún oponente que se haya levantado. Vemos a Judas, el oponente de Dios, traicionándolo. Él solito fue y se ahorcó. Dígale: Señor, líbrame de ser oponente. Líbrame. En la jerarquía que menciona Efesios, encontramos la lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cuáles eran los gobernadores de las tinieblas de este siglo? El imperio de las tinieblas encuentra su origen momentos después de la caída de Satán, quien partiendo de la iniciativa de formular un ataque contra Dios y sus ángeles, estableció el consejo, pero un consejo estigio o ficticio, inclinando al hombre a vivir para otros dioses. ¿O no es cierto que sucedió eso? Y la adoración hacia sí mismos, porque no les dijo ahí en el Edén: serán como Dios. Y hay algunos que se han levantado diciendo: nosotros somos dioses. ¿Sí? Es un truco de Satanás. Es un engaño de Satanás. Y esto desembocó en la caída del hombre y posteriormente en la fundación del imperio, ¿verdad? Del imperio satánico. Este gobierno se centraría en oponerse a Dios por medio de sus creaciones, es decir, induciendo a los humanos al pecado y arrastrándolos espiritualmente hacia el infierno, lo que se traduce en un ataque directo o indirecto hacia Dios. ¿Qué quería hacer? Era el oponente de Dios. No lo van a adorar a Él. Yo voy a tener mi reino, yo voy a tener mi imperio, voy a tener muchos seguidores. Los que fuman, los que toman, los que se drogan, los que se echan con varones, los oponentes de Dios. A eso arrastró a la humanidad, al ser humano. El Hades
no prevalecerá contra la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia. Necesitamos levantarnos, limpiarnos, santificarnos. Necesitamos tener el amor de Dios, la compasión, no ser los oponentes, sino ser aquellos que aman, que reciben, que perdonan, que restauran, que son luz para las naciones. ¿Cómo vamos a ganar a otros si nuestros hogares están divididos? Si vamos tras las cosas del mundo sin discernir que el enemigo está enfocado a destruirnos. Esto, por supuesto, tras el paso de varios siglos, daría comienzo a la llegada de almas humanas al infierno, lo que añadiría un empleo más al imperio, encargarse de torturar coordinadamente a los que se oponen. A los que se oponen a Dios. Dice, fueron engañados para que tengan eterna perdición. Eso es lo que el enemigo quiere. Después de Cristo, hasta este momento, las fuerzas infernales podrían haberse desplazado libremente por el mundo. Sin embargo, llegó Jesucristo. Amén. Llegó Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo venció? ¿Cómo venció? Él no usó armas carnales. Él se identificó con el ser humano. Él sabía que el ser humano no iba a poder, estaba en las garras del diablo. Todos luchando por poder, el Sanedrín, ¿verdad? Luchando por lo suyo propio, la gente perdiéndose, leprosos, endemoniados. Pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvarnos, pero fue amoroso, fue compasivo. Quiso pagar el precio, Él quiso morir. Él dijo, Padre, me preparaste cuerpo. Jesucristo fue una ofrenda voluntaria. Quiso morir para darnos vida. Y conquistó los corazones con humillación, con amor, queriendo pagar el precio. Hoy no queremos pagar el precio. Hoy estamos como en la ley antigua. Me hizo, va a ver cómo le va a ir. Le voy a hacer. Me difamó, va a ver lo que le voy a hacer. Cuando a Jesús lo maldecían, callaba. Su silencio redimió muchas vidas. Como dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro. Si entendiéramos que cada situación por la que pasamos y cada prueba por la que pasamos es una oportunidad de parecernos a Dios. Simplemente Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Decidió morir por nosotros porque sabía que estábamos perdidos. Sabía que el reino de las tinieblas nos tenía en sus manos y que nuestras propias fuerzas no lo íbamos a lograr.
Así es que Jesús vino y reduce el dominio del imperio de las tinieblas. Deja discípulos para trascender su gloria. Así es que cuando el hombre cayó y desobedeció, el imperio del diablo está presente y expresado a través de tantas prácticas, a través de sectas de índole pagano. Aquellos que traerían prácticas en oposición a Dios, que permitirían de nuevo el funcionamiento de las fuerzas del mal, porque ahora en cada poste en el que tú pasas, vas en el auto o vas en el camión y en los postes dicen lectura del tarot. Ah, ya tengo mi programa, la bruja tal. Ahora ya no se esconden. Ahora la metafísica está dentro de la iglesia, de muchas iglesias. La brujería está dentro de la iglesia. Limpias, el vasito de agua, la rosita. La adivinación, la santería y la fiesta del Halloween. ¡Ay, hay que vestirnos de brujitas! ¿Cómo? Somos del reino de la luz, no de las tinieblas. Pasamos por una calle cerca de nuestra casa y vemos que casi es media cuadra donde está todo lleno con brujas colgando, calabazas por aquí y todo, y brujerías. Cada quien alaba al que quiere y le conoce. Mi pregunta, ¿quién es tu Dios? No oigo. ¿Quién es tu Dios? Jesucristo, ¿verdad? Es tu Dios. ¿Qué dice el Señor de todas estas prácticas? Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué significa abominación? Abominación del hebreo toevá. Significa algo repugnante. Significa asquerosidad e idolatría. Esas prácticas para Dios es algo repugnante, asqueroso. ¿Y por qué menciona la palabra de idolatría? Porque las personas que tienen esas prácticas, ese es su Dios, ¿verdad? Ese es su Dios. Nosotros que somos de Dios, tenemos las prácticas de Dios. Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Es que no quería decirlo, pero lo voy a decir. Acabamos de viajar a la Ciudad de México. Salimos después de ahí de ministrar unos días a descansar y teníamos que alcanzar el segundo vuelo y teníamos muy poco tiempo. Íbamos demasiado deprisa y yo le había hablado a Janet y yo le dije, ¿sabes qué? Anúnciame, yo creo que llego a tiempo, voy a hablar sobre las armas espirituales. Y que me doy un derrapón. Entendí que el enemigo
me quería poner tropiezo, de verdad. A cualquiera le pasa, pero no trató de hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces. Y yo escuché la voz del Señor que me dijo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Sí, tuve una caída, pero Dios me protegió. Ningún hueso quebrado, solamente golpecitos en mi brazo que se está restaurando, pero con una actitud de gozo y de alabanza a Dios. ¿Qué dice la Biblia? No te abatas por el oponente. Estad firme, perseverante. Y me dijo el Señor: no temas, yo estoy contigo. Yo voy a hacer grandes cosas, dice tu Dios. Y yo tengo el dominio y el control. Amén. Y dice ahí: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, porque se usaban los sacrificios humanos. Pues quiero decirte que no estamos muy lejos, porque todavía los hechiceros siguen haciéndolo, sacrificando personas. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Cuáles son las prácticas del hechicero? Del hebreo kashab. Significa propiamente susurrar un conjuro. Eso es lo que significa. Propiamente susurrar un conjuro, encantar o practicar magia, encantador. Hoy sé que muchos hechiceros sacrifican personas, sobre todo en tiempos de Halloween, donde se sueltan los espíritus, porque es real el mundo de las tinieblas. Y dice ahí: ni quien practique adivinación. ¿Qué significa adivinación? Del hebreo kasam. Significa propiamente distribuir, determinar por suerte. ¿Qué es adivinar? Determinar por suerte. O rollo mágico. Un adivino tiene un truco, es mañosería. Y también dice agorero, dar oráculo. Una adivinación cuando echan las cartas, cuando echan las cartas. Los agoreros que usan los pajaritos para adivinar la suerte. Dar oráculo o permitir que las personas muertas te contesten, eso es espiritismo. Adivinar es determinar por suertes. Por eso es adivinación engañosa. También consultar a los muertos, no puede hablar con los muertos, porque tomarán lugar espíritus engañosos. Dios impidió que los muertos regresaran. Quiero dejarles de tarea, lean Lucas 16, 19 al 31. Ahí es donde nos habla del rico y Lázaro, aquel pobre que yacía en el piso y los perros lamían sus llagas, y los dos murieron y fueron al seno de Abraham. Entonces, el rico se dio cuenta que estaba sufriendo mucho ahí en tormentos. Señor, permite que alguien vaya y le hable a mis hermanos para que no vengan a un lugar como este. Y le dijo: no, o sea, nadie puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá.
Una vez que el hombre muere, después de eso, el juicio. No hay ningún purgatorio. No hay ningún lugar donde las almas van a purgar sus pecados. ¿Por qué razón? Porque de nada hubiera servido el sacrificio de Cristo si tuviéramos un lugar donde ir a purgar nuestros pecados. Por eso vino Jesús, para salvarnos. Deuteronomio 18:11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas son artimañas del enemigo y operan a través que tú les crees y a través del temor. Pero ¿qué dice segunda de Timoteo 1:7? Ahí tenemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así es que dice el principio, todas estas prácticas son algo abominable, asqueroso para Dios, y los hijos de Dios no debemos de practicar nada de esto. Ay, que mi esposo me engaña, voy para que me hagan una limpia o para que le hagan un trabajo. Eso es del diablo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Cuando la Biblia dice, si tu esposo no es convertido, gánalo a través de la conducta. ¿O no es cierto? Esa es la verdad. Tenemos la espada del Espíritu, tenemos la verdad de Dios, tenemos las herramientas de Dios. Deuteronomio 18:12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18:13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué significa perfecto del hebreo tamín? Serás entero moralmente, íntegro, verdadero, sin defecto, sin tacha. Eso es lo que Dios dice. Deuteronomio 18:14 dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Recuerdan? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas son los que se enfocan a los reinos, a los estados. ¿Se fijan? Se aprueba una ley y entra una ley que va en contra de Dios. ¿No es cierto? Esos son los gobernadores de las tinieblas. Así es que son contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Voy a dar esta enseñanza, me voy a la segunda parte, pero hoy quiero ministrar. ¿Hay aquí alguna persona que no conoce a Dios? Que no le ha dicho, yo quiero, Jesús, que tú seas mi Salvador. ¿Hay alguna persona? Levante su mano. Se supone que todas las que estamos aquí somos de Dios. Entonces, si somos de Dios,
Dios es nuestro Dios y nosotros no estamos como oponentes, ¿verdad que no? Pero si hay algo que nosotros estamos haciendo que nos hace oponentes, hoy es el tiempo de confesarlo. Porque por causa de alguna práctica podemos estar oprimidos. Luego vamos a hablar después sobre eso, lo que es una opresión, lo que es una posesión. Ajá. Y ya empezamos a ver la lista de las prácticas que la palabra de Dios dice que no debemos hacer. Si hay alguna persona que está aquí y que a pesar de decir yo soy de Dios, hice algo indebido, lectura de café, cartas limpias, ¿puede levantar la mano? Okay. Las personas que quieren que oremos, pasen aquí enfrente, por favor. Pasen con toda libertad. Ahora, esa es una parte, pero ahora nosotros decimos, bueno, nosotros somos de Dios, pero yo difamé a alguien, calumnié, tengo algo en mi corazón. Si estás en esta condición, pásale también, por favor, vamos a orar. ¡Qué batalla! ¿Estamos en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? En el reino de la luz hay integridad. Y si hemos fallado y hay algo, este es el momento. No tenemos que ni esconder ni inhibirnos, porque Dios sí conoce nuestro corazón, nuestra vida, nuestras prácticas. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos usted un momentito, por favor, ahí. Sí, mi Señor. En esta mañana me ha entrado conciencia. Oh, mi Señor, que muchas cosas que he hablado con ligereza, muchas cosas que he dicho, no son de tu reino. Y que muchas veces he estado como el oponente. Me he puesto en lugar de víctima, pero no de pecador. He arremetido contra otras personas.
Por eso, mi Señor, en esta mañana te pedimos perdón y decimos: no, mi Señor, yo soy tu hija. Yo soy tu hija y confieso mis pecados delante de ti. Mi Señor, yo quiero ser de la luz y no de las tinieblas. Yo quiero ser de la luz, no solo porque digo que soy de la luz, sino porque mis acciones se tienen que reflejar. Perdóname, Señor, si he hablado con ligereza, si me he expresado mal de otros, si he juzgado sin pruebas. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame más y más. Tu obra fue suficiente para mí. Oh, mi Señor, que en esta mañana yo tome una conciencia de pensar y de reflexionar sobre cada palabra que sale de mi boca. Oh, Señor, perdóname por la amargura que tengo en mi corazón. Perdóname porque mis ojos estaban puestos en otros. Y me impidieron ver tu gloria y tu presencia. Perdóname porque me he justificado. Y estoy así porque desprotegí mi corazón. Pero no más. No más, le pongo límite y confieso este pecado de amargura. Oh, mi Señor, desarraiga de mi mente y de mi corazón ese dolor. Desarraiga de mi mente y de mi corazón esas punzadas. Oh, mi Señor, trae salud a mi alma. Trae salud a mi alma, Dios. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Trae salud a mi alma. Y oh, mi Señor, te pido perdón. Te pido perdón, mi Señor, porque sé que para ti es abominación, que para ti es asqueroso el haber consultado al reino de las tinieblas. Aquello que a ti no te agrada, quizás no lo entendía a profundidad, pero en esta mañana te pido perdón. Te pido que me laves con tu sangre preciosa. Y mi Señor, yo quiero ser tuya. Yo quiero ser de tu reino. Quiero que mis acciones, que mis palabras sean de la luz, que te glorifiquen a ti, Señor. Oh, y úsame como una guerrera para discernir no solamente lo que hay en mí, sino para discernir lo que hay en otros, para ayudarlos, para levantarlos, para restaurarlos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, recibimos tu amor, recibimos tu perdón, recibimos tu justificación. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y mi Señor, en esta mañana sabemos que estás tú aquí para sanar. Para sanar. Porque el
enemigo también atormenta con enfermedades del cuerpo, del alma. Estoy aquí para sanar, dice tu Dios. Levántate y tócame. Tócame, dice tu Dios. Sí, Señor. Tu salud por medio de tus llagas, que llevaste toda dolencia, que llevaste toda enfermedad, y por tus llagas hemos sido curados. Oh, mi Señor, tu toque divino, mi Señor, en el alma, tu toque divino, que ese corazón duro se haga un corazón de carne. Aleja, Señor, la opresión en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, tu palabra dice que el preso agobiado será liberado pronto. No quedará en la mazmorra, ni le faltará su pan. Dígale: gracias, Señor, recibo de ti, de tu salud, recibo de tu provisión. Sí, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Declare que Dios es luz. Dígale: eres luz, Señor, y no hay ningunas tinieblas en ti. Las tinieblas van pasando. Hijos de Dios, lavados con tu sangre preciosa, lejos de opresión, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diremos al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Un aplauso fuerte a mi Señor.